Amigos, quiero que viajen conmigo con la imaginación. Un auditorio repleto de jóvenes, la atmósfera cargada de expectativa. Un día cualquiera, en una universidad cualquiera, en un país que se enorgullece de proclamar libertad de expresión. Allí alguien toma el micrófono, habla con fuego, habla de principios, declara lo que cree, lo que sueña para su nación. Y de repente el estruendo seco de un disparo corta el aire. El eco golpea las paredes. El tiempo se detiene, un instante que lo transforma todo. Un cuerpo cae al suelo. El miedo se adueña del lugar. Cientos de ojos, atónitos, intentan darle sentido a lo que no tiene explicación. No se trata solo de un nombre reconocido en la política o en el ámbito de la fe. Para algunos, polémico, para otros, inspirador. Pero antes de las etiquetas, era un hombre, con familia, con sueños, con convicciones profundas. Y de pronto la violencia irrumpió en un espacio donde deberían sonar palabras, no balas. Amados, lo que sucedió en esa sala no fue un hecho aislado, fue un símbolo, un espejo de estos tiempos convulsos, donde el odio desplaza al diálogo, donde la bala pretende reemplazar al argumento, donde la intolerancia se disfraza de justicia. ¿Se han detenido a pensar cómo llegamos hasta aquí? ¿En qué momento permitimos que el arma se volviera la respuesta? ¿En qué instante olvidamos las palabras del Maestro? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9, este acto no solo hiere a una persona, golpea el corazón de todos los que aún creemos en el poder de la palabra, en la fuerza del Evangelio, en la capacidad de transformar vidas sin necesidad de derramar sangre. Cuando escuché la noticia, dentro de mí resonó una campana. No una campana cualquiera, sino una campana grave, insistente, que clamaba: despierta, iglesia, despierta, pueblo de Dios. Este es un tiempo de vigilia, un tiempo de alerta, porque lo ocurrido en aquella universidad no es simplemente un ataque contra un hombre. Es un recordatorio brutal de que el mal está vivo, de que la violencia acecha en cada esquina y de que la fe auténtica debe ser faro y refugio en medio de la tormenta. Y me pregunto, amados, ¿dónde estábamos nosotros cuando las ideologías comenzaron a sonar más fuertes que la compasión? ¿Dónde estaba la iglesia cuando la sociedad empezó a aplaudir el insulto, la división, el desprecio como si fueran virtudes? ¿Dónde estamos hoy cuando cada día amanecemos con nuevas noticias de odio, de violencia, de intolerancia? Hay un versículo que se enciende en mi corazón en este momento. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Ese disparo no fue simplemente el ruido de la pólvora, fue un grito de alerta, fue la evidencia de que la oscuridad no descansa. Que mientras la iglesia se duerme espiritualmente, hay fuerzas que trabajan para apagar la luz, para silenciar las voces, para sembrar miedo. Pero escuchen bien, amados, ese disparo también trajo consigo un susurro del cielo: no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Juan 33, el enemigo podrá disparar, podrá sembrar terror, podrá dividir a familias, iglesias, naciones enteras, pero lo que jamás podrá hacer es callar la voz de Cristo en nosotros. Jamás podrá detener el río imparable del Evangelio. Nunca podrá apagar la promesa eterna. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:5. Y sé que muchos, mientras escuchan esto, sienten un nudo en la garganta. Porque no hablamos solo de un disparo en Utah. Hablamos de la violencia que respira en nuestras calles, de la agresividad que se mete en nuestros hogares, de la división que incluso golpea dentro de la iglesia. Por eso hoy quiero hablarles como hermano, como amigo. No podemos permitir que la cultura de la bala reemplace la cultura de la cruz.
No podemos seguir sentados como espectadores pasivos, viendo cómo el odio crece mientras nos acomodamos en nuestros bancos, cantando himnos que nunca se traducen en acciones. La sangre de Cristo fue derramada para que seamos pacificadores, no espectadores indiferentes. Querida Iglesia, el disparo que hirió a Charlie Kirk no es solo un titular político o mediático, es un llamado profético, es la voz del cielo gritándonos: basta de indiferencia, basta de silencio, es hora de encarnar el Evangelio en serio. El mundo no clama por más balas, clama por más oraciones. El mundo no necesita más discursos llenos de odio, necesita testimonios palpables de amor. El mundo no pide más muros ni más trincheras, necesita puentes construidos con manos cristianas. Y la pregunta que quiero que lleven grabada en el corazón esta noche es sencilla pero poderosa. ¿Qué vamos a hacer nosotros como pueblo de Dios después de haber escuchado este disparo? Miren más allá del estruendo, más allá de un nombre propio, más allá del titular de un periódico. Lo que ocurrió en esa universidad no es un accidente aislado, es el espejo de nuestra sociedad. Vivimos en tiempos donde los gritos reemplazan al diálogo, donde la ofensa se convirtió en un deporte, donde aquel que piensa distinto dejó de ser hermano o prójimo para transformarse en enemigo a destruir. ¿Lo notan? Estamos normalizando el odio, estamos anestesiados frente a la violencia. Y mientras tanto, el corazón de nuestra sociedad se endurece cada día un poco más. Solo basta mirar las redes sociales, opiniones disfrazadas de insultos, burlas disfrazadas de humor, ataques disfrazados de debates. Nos hemos acostumbrado a vivir en un campo de batalla permanente, una guerra de palabras, de ideologías, de trincheras invisibles, y tristemente esa guerra ya no se queda atrapada en la pantalla de un celular. Se derrama en las calles, en las aulas, en los hogares y ahora también en un auditorio donde un hombre simplemente hablaba. ¿Dónde estamos como sociedad? Estamos en un lugar donde el odio se alimenta cada día y crece como una bestia insaciable. La Biblia lo anticipó con claridad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Ese es el diagnóstico de nuestra época. El amor se congela, la compasión se extingue, el perdón parece un concepto anticuado. Ya no nos preguntamos, ¿cómo puedo amar más? Ahora nos obsesiona, ¿cómo puedo ganar esta discusión? Ya no pensamos cómo tender un puente, nos obsesionamos con ¿cómo destruir al que piensa distinto? ¿Y saben qué sucede cuando una sociedad apaga el amor? La violencia se convierte en el idioma común. Quizá alguno diga, eso no me toca a mí, yo no disparé, yo no estuve en esa universidad. Pero hermanos, la indiferencia también es pecado. Cuando escuchamos de un ataque y simplemente pasamos de página, cuando vemos divisiones dentro de la iglesia decimos, allá ellos, yo no me meto. Cuando somos testigos de injusticias y preferimos el silencio, en ese instante no apretamos un gatillo, pero disparamos indiferencia. Y la indiferencia mata la esperanza, mata la empatía, mata la fe viva. Lo ocurrido con Charlie Kirk no es un espejo de Estados Unidos solamente, es un espejo del mundo entero. Latinoamérica, Europa, Asia, todos podemos mirarnos en ese reflejo y reconocerlo. Estamos enfermos de odio, estamos fracturados por ideologías, estamos tan ocupados defendiendo banderas que olvidamos defender el corazón. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo para nuestros hijos? ¿Qué herencia espiritual les vamos a dejar? Queremos que crezcan en un mundo donde la palabra ya no tenga valor y donde la bala decida todo. Por eso, hermanos, escuchen bien, si la sociedad está enferma, la iglesia no puede quedarse callada. No podemos escondernos en nuestros templos, cantar coros hermosos y luego salir a la calle como si nada estuviera ocurriendo. La iglesia está llamada a ser sal y luz. La iglesia debe levantar su voz profética y declarar, basta de odio, basta de violencia. Cristo es el único camino. Pero aquí viene la pregunta que incomoda. ¿Estamos siendo sal y luz
o nos hemos convertido en un eco más de las divisiones del mundo? ¿Estamos dejando que los mismos odios que devoran afuera también envenenen la casa de Dios? Este es el gran desafío, iglesia. No podemos predicar amor los domingos y practicar odio los lunes. No podemos hablar de la cruz mientras seguimos abrazando nuestras armas ideológicas como si fueran sagradas. Quiero que se detengan un momento, cierren los ojos y se pregunten con honestidad: ¿estoy siendo parte de la solución o parte del problema? ¿Mi fe me convierte en un pacificador o en un agitador más? ¿Soy realmente testimonio de Cristo o solo repito lo que escucho en los noticieros? Cuando Dios nos confronta, no lo hace para condenarnos, lo hace para despertarnos, para devolvernos al camino del Evangelio verdadero. Amados, no es novedad que la sociedad esté rota. Lo vemos cada día, pero el Señor no nos llama a conformarnos con el diagnóstico. Nos llama a hacer la medicina, nos llama a marcar la diferencia. El disparo que hirió a Charlie Kirk es un síntoma, pero nosotros, como iglesia, no podemos limitarnos a señalar el síntoma. Tenemos que volver al remedio. El amor de Cristo, la compasión del Evangelio, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Si la iglesia no se levanta ahora, ¿cuándo lo hará? Y así quiero dejarles una verdad que debe retumbar en lo profundo del corazón. La sociedad no se salva con más odio, solo se salva con más amor. Hermanos, hasta ahora hablamos del disparo, de la violencia, de la enfermedad del odio, pero ahora quiero que miremos hacia adentro, hacia nosotros mismos, porque no basta con señalar lo que ocurre allá afuera. La gran pregunta es, ¿qué hacemos nosotros, el pueblo de Dios, cuando la oscuridad se levanta? Permítanme hablarles con sinceridad. Muchas veces hemos caído en la trampa de la comodidad. Nos refugiamos en nuestras bancas, en nuestros himnos, en nuestras reuniones, mientras el mundo allá afuera se desangra. Y pensamos, eso es problema de la política, no de la fe. Ocurre en otro país, no en el mío. Yo oro en mi casa y con eso basta. Pero no, amados, no basta. El Evangelio nunca fue un boleto de escape. Fue un llamado a ser sal y luz en medio de este mundo. Jesús nunca nos dijo, enciérrense y esperen que todo pase. Nos dijo, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:10. Entonces, si somos luz, ¿por qué hay tanta oscuridad? Si somos sal, ¿por qué la sociedad sigue corrompiéndose? ¿Será que hemos perdido nuestro sabor? Déjeme decir algo fuerte. A veces el silencio de la iglesia duele más que las balas del mundo. Cuando callamos frente a la injusticia, cuando callamos frente al odio, cuando callamos frente a la violencia, ese silencio se convierte en un eco que resuena en la conciencia de esta generación, porque esperan de nosotros una voz distinta, una alternativa, una esperanza. Y cuando no la encuentran, se refugian en ideologías que prometen mucho pero sanan poco. El cristianismo verdadero no es un refugio cómodo. Es un compromiso radical con el amor, con la justicia, con la misericordia. Por eso recordemos lo que dijo Santiago: la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. ¿Qué significa eso en tiempos como estos? Que no basta con decir, yo creo en Dios. I know. Hay que demostrarlo en la forma en que respondemos al odio. Cuando alguien odia, nosotros amamos. Cuando alguien insulta, nosotros bendecimos. Cuando alguien hiere, nosotros sanamos. Ese es el testimonio que cambia el mundo. No las discusiones interminables en redes sociales, no los sermones fríos llenos de palabras huecas, sino la vida real encarnada de un creyente que refleja a Cristo en medio del dolor. Piénsenlo conmigo. Si los primeros cristianos hubieran respondido a la persecución con odio, ¿dónde estaría hoy la iglesia? Si hubieran contestado cada golpe con otro golpe, ¿habría sobrevivido el Evangelio? No, el Evangelio sobrevivió porque ellos amaron hasta el extremo, porque oraron por quienes los encarcelaban, porque proclamaron a Cristo aun cuando los amenazaban con la muerte. Y ahora, en pleno siglo XXI, nos toca a nosotros decidir, ¿seremos una iglesia que se adapta
al odio del mundo, o una iglesia que lo confronta con amor. Quiero que cada uno de ustedes se mire en un espejo espiritual y se pregunte, ¿mi vida refleja paz o refleja enojo? ¿Soy alguien que siembra unidad o que alimenta divisiones? ¿Mi fe se nota en mis actos o solo en mis palabras? Porque al final el juicio no vendrá de las opiniones humanas, sino de aquel que escudriña los corazones. Recuerdo a un hombre que conocí hace un tiempo. Había perdido a su hijo en un tiroteo, el dolor lo consumía, la rabia lo estaba devorando por dentro. Pero un día, sentado en una iglesia, escuchó un sermón sobre el perdón y comprendió algo que lo desarmó. Si no perdonaba, nunca iba a sanar. Si no entregaba su dolor a Cristo, el odio lo mataría lentamente. Y allí, con lágrimas en los ojos, decidió perdonar al asesino de su hijo. No porque fuera fácil, no porque dejara de doler, sino porque entendió que el Evangelio no es teoría, es poder real que transforma corazones. Ese testimonio, amados, me recuerda que el mundo no necesita ver a cristianos perfectos, sino a cristianos auténticos, cristianos que perdonan donde otros maldicen, cristianos que aman donde otros odian, cristianos que sanan donde otros hieren. Querida iglesia, la crisis no es solo afuera, la crisis también está adentro. Porque cuando el odio avanza, lo que se pone a prueba no es el mundo, sino nuestra fe. El disparo que hirió a Charlie Kirk nos confronta con una pregunta decisiva. ¿Qué clase de cristianos queremos ser? ¿Espectadores indiferentes o testigos auténticos, de los que callan o de los que proclaman el amor de Cristo con valentía? El mundo está esperando una respuesta. Y esa respuesta no vendrá de la política, ni de la economía, ni de los medios. Vendrá de una iglesia que decide levantarse, brillar y vivir el Evangelio en serio. Por eso, hoy el Señor nos pregunta, ¿serás tú la luz que este mundo necesita? Amados, cuando ocurren tragedias como la de Charlie Kirk, no basta con mirarlas como hechos aislados del presente. También debemos mirar hacia atrás, porque la historia siempre enseña. A lo largo de los siglos, la Iglesia atravesó momentos de oscuridad. Hubo tiempos donde parecía que el odio iba a vencer, que la violencia iba a silenciar el Evangelio. Pero ¿saben qué? Nunca lo logró, porque cada vez que intentaron apagar la luz de Cristo, esa luz brilló aún más fuerte. Viajemos 2000 años atrás. En el Imperio Romano, confesar a Cristo no era un acto privado, era una sentencia de muerte. Los cristianos eran arrojados a las fieras en el Coliseo, eran quemados en plazas públicas, eran perseguidos sin tregua. Y aún así, esos hombres y mujeres se mantuvieron firmes. Cantaban himnos mientras los llevaban al martirio. Oraban por sus verdugos mientras las piedras caían sobre ellos. Amaban donde otros odiaban. ¿Qué hubiera pasado si hubieran respondido con violencia? ¿Qué hubiera ocurrido si hubieran tomado las armas y peleado como el mundo pelea? El cristianismo se habría convertido en una secta más de rebeldes. Pero ellos entendieron algo glorioso. El Evangelio no se defiende con espadas, se defiende con amor. Por eso Tertuliano escribió esa frase que todavía resuena a lo largo de los siglos: la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y siglos después, en la Reforma, otra vez la Iglesia enfrentó corrupción, conflictos y persecuciones. Hombres como Lutero o Calvino levantaron su voz en medio de la oscuridad espiritual. Y aunque fueron perseguidos, aunque sus vidas estuvieron en peligro, se mantuvieron firmes en proclamar la verdad de la palabra. Ellos nos recuerdan que la fe no puede ser domesticada por los poderes de turno. Siempre habrá voces que intenten silenciarnos, pero el mensaje de Cristo es más fuerte que cualquier amenaza. Más cerca en el tiempo recordamos a Martin Luther King Jr., un pastor que en medio de la segregación racial eligió la senda de la no violencia. Él también fue amenazado, también fue herido, también fue asesinado, pero su voz sigue viva porque eligió el camino del amor sobre el odio. Y me pregunto, si aquellos que nos precedieron hubieran escogido la violencia, ¿qué herencia tendríamos hoy? Si hubieran respondido al odio con más odio, ¿habríamos conocido el poder transformador del Evangelio?
Ahora, queridos, volvamos al presente. Lo que sucedió en Utah no es nuevo. La violencia siempre ha intentado silenciar la verdad, pero aquí está la gran diferencia. Hoy la Iglesia enfrenta la tentación de reaccionar como el mundo. Hoy muchos dicen, si nos atacan debemos atacar. Si nos ofenden debemos ofender más fuerte. Si nos hieren debemos devolver el golpe. Pero el Evangelio no nos da ese lujo. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Mateo 5:44. Ese no es un consejo opcional, es un mandato radical. Y solo cuando lo obedecemos, el mundo puede ver la diferencia entre el odio y el amor verdadero. Hermanos, si no aprendemos de la historia se repetirá. Si olvidamos que los cristianos de todas las épocas vencieron con amor, no con violencia, caeremos en la trampa de este mundo. El disparo que hirió a Charlie Kirk nos recuerda algo eterno. La bala nunca tiene la última palabra. La última palabra siempre la tiene la cruz. La cruz que parecía derrota, pero fue victoria. La cruz que parecía final, pero fue comienzo. La cruz que transformó la historia y que aún hoy transforma vidas. Por eso, en medio del ruido de este tiempo necesitamos recordar que no somos la primera generación que enfrenta odio, recordar que no estamos solos en la batalla, recordar que hay una nube de testigos, Hebreos 12:1, que nos anima a correr con paciencia, y recordar sobre todo que aquel que venció al mundo camina con nosotros. Amados, la historia nos habla, nos grita que el odio nunca gana, que las balas nunca detienen la verdad, que los imperios caen, pero el Evangelio permanece. Así que, frente a lo que hemos visto, no caigamos en desesperación. Más bien, levantemos la cabeza y aprendamos de los que vinieron antes que nosotros. Porque si ellos pudieron amar en medio de la persecución, nosotros también podemos amar en medio del odio. Aquí está la conclusión de todo esto. No respondamos al disparo con más disparos. Respondamos con la memoria viva de la cruz. Hermanos, hay momentos en la historia en los que suenan campanas invisibles, campanas que no son de bronce ni de acero, sino campanas espirituales. Campanas que Dios hace sonar para despertar a su pueblo. El disparo que atravesó el aire en aquel auditorio de Utah no fue solo pólvora. Fue una campana espiritual, un recordatorio, un eco del cielo que nos dice, Iglesia, despierta, porque el tiempo es corto. Quiero que lo piensen conmigo. ¿Cuántas veces hemos escuchado noticias de violencia y hemos pasado la página como si nada? ¿Cuántas veces hemos visto la degradación de la sociedad y hemos dicho, eso no me toca a mí? Pero esta vez no podemos ignorarlo, porque no se trata solo de un hombre atacado, se trata de un mensaje del cielo. La violencia está a las puertas. La indiferencia ya no es una opción. Es como cuando suenan las campanas de una iglesia en la madrugada. No importa cuán profundo duermas, ese tañido entra en tus huesos y te obliga a despertar. Asimismo, este suceso debe sacudir nuestra conciencia espiritual. Jesús dijo, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Mateo 24:33. ¿No sienten ustedes que vivimos justamente en ese tiempo? Guerras, divisiones, violencia, intolerancia, todo se multiplica. Y mientras tanto, muchos creyentes siguen adormecidos, entretenidos, anestesiados. Pero este disparo, hermanos, este disparo no fue un ruido más. Fue como una trompeta del cielo que nos grita, no podemos dormir, no ahora. El mundo no necesita una iglesia adormecida, necesita una iglesia despierta, alerta, con las lámparas encendidas, como aquellas vírgenes prudentes de la parábola. Mateo 25. El mayor peligro para la iglesia no es la persecución, el mayor peligro es la rutina. Es acostumbrarnos a asistir a los cultos, cantar los himnos, escuchar sermones, pero sin permitir que nada cambie en nuestro interior. Y cuando algo sacude la sociedad nos encuentra desprevenidos. ¿Por qué? Porque estábamos dormidos espiritualmente. Dios no quiere una iglesia anestesiada. Dios quiere una iglesia vigilante, que discierna los tiempos,
que escuche las campanas del cielo y responda con oración, con unidad, con amor. Pensemos en los pueblos antiguos. Cuando las campanas sonaban, era porque algo urgente ocurría. Un incendio, una guerra, una reunión del pueblo. Nadie se quedaba indiferente al oírlas. Todos corrían, todos actuaban, todos sabían que había que responder. Y ahora yo les pregunto, ¿será posible que la iglesia moderna escuche las campanas de Dios y se quede de brazos cruzados? ¿Será posible que digamos, qué interesante, pero no es conmigo? No, hermanos. Si las campanas suenan, es porque Dios nos está diciendo, actúen ahora, oren ahora, vivan el Evangelio ahora. Hoy no se trata de ideologías, hoy no se trata de colores políticos, hoy se trata de una decisión impostergable. O seguimos dormidos en la comodidad, o despertamos para hacer luz en un mundo en tinieblas. Y yo les digo, con todo mi corazón pastoral, no hay tiempo que perder. El disparo de Utah fue contra todos nosotros, contra nuestra indiferencia, contra nuestro letargo espiritual. Y solo hay una respuesta posible, despertar. Pero atención, este despertar no se mide en emociones pasajeras, se mide en frutos, en hogares transformados, en iglesias unidas, en corazones renovados, en vidas que aman, incluso cuando el mundo odia, porque el odio seguirá golpeando. La violencia seguirá buscando espacios. Pero la pregunta es, ¿estaremos listos para responder como Cristo nos enseñó? Queridos, no podemos callar las campanas de Dios. No podemos taparnos los oídos para evitar lo que el cielo nos está diciendo. El disparo de Charlie Kirk no es solo un hecho noticioso, es una trompeta espiritual. Un llamado urgente a despertar, a orar, a unirnos, a vivir el Evangelio sin reservas. La pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Y si estamos escuchando, entonces llegó la hora de levantarnos, abrir los ojos, encender las lámparas y brillar como nunca antes. Porque la campana ya sonó. Ipsilon, ¿no podemos ignorarla? Hermanos, hemos llegado a un punto crítico en la historia, un punto donde lo que antes eran palabras hirientes ahora se transforma en disparos reales, donde la ofensa deja de ser un comentario en redes sociales y se convierte en una bala dirigida al cuerpo de alguien. Este es el mundo en el que vivimos, un mundo donde la palabra perdió su valor y la violencia se levantó como el atajo más rápido para resolver los conflictos. Piensen un momento, ¿cuántas veces han leído comentarios llenos de insultos, desprecio, humillación? Hoy se lanzan frases como piedras sin medir el daño que causan. Y esa costumbre de herir con palabras abrió la puerta para herir con armas. Porque lo que empieza en el corazón tarde o temprano se convierte en acción. Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Si el corazón está lleno de odio, las palabras destilan odio. Y si no frenamos ese odio, terminará saliendo en forma de violencia física. La Biblia nos recuerda, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. ¡Qué impresionante! Con una palabra podemos dar vida o podemos dar muerte. Con un aliento podemos rescatar a alguien del borde del abismo. Con un desprecio podemos empujar a alguien hacia la desesperación. ¿Y qué hacemos como sociedad? Usamos las palabras como dagas, como veneno, como munición, y cuando ya no bastan, aparece la violencia como su continuación lógica. Hoy insultar se volvió normal. Hoy ridiculizar al otro es un espectáculo. Hoy la cultura de la burla alimenta un fuego que no sabemos controlar. Y lo que comenzó como una broma se convierte en odio. Y lo que comenzó como odio termina en tragedia. ¿Se dan cuenta del peligro? El diablo no necesita una bala para destruirnos. Le basta sembrar odio en nuestras conversaciones para que tarde o temprano alguien apriete el gatillo. Y aquí necesito decir algo incómodo. Muchas veces también dentro de la iglesia caemos en la misma trampa. Criticamos a otros ministerios, descalificamos a otros pastores, disparamos juicios que hieren más que una espada. Y aunque no usamos balas, usamos palabras que matan. Y esas palabras matan la unidad, matan el amor,
matan el testimonio. Jesús nos advirtió, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13:35. Pero cuando las palabras de odio salen de nuestra boca, ¿qué evangelio estamos predicando realmente? El apóstol Santiago fue muy claro al decir, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, llena de veneno mortal. Santiago 3:6, 8. Y sin embargo, con esa misma lengua, adoramos a Dios los domingos y maldecimos a nuestro prójimo el lunes. ¿No es eso una contradicción brutal? Amados, necesitamos pedirle al Señor que ponga un guardián en nuestra boca. Que nuestras palabras sean bálsamo, no veneno. Que nuestras conversaciones sean puentes, no muros. Que nuestras lenguas sean instrumentos de paz, no armas de guerra. Si dejamos que el odio siga creciendo, el círculo será siempre el mismo. Palabras hirientes, corazones resentidos, violencia en acción. Ese círculo solo puede romperse con el poder del amor de Cristo, con palabras que sanan, con gestos que restauran, con decisiones que nos llevan a perdonar en vez de odiar. Querida iglesia, lo que pasó en Utah no empezó con una bala, empezó mucho antes, con palabras que alimentaron divisiones, con insultos que se volvieron rutina, con corazones que se llenaron de odio. Por eso, si queremos detener la violencia, no basta con condenar las balas. Tenemos que revisar nuestras palabras, porque cada palabra que decimos puede ser un disparo o puede ser un abrazo. Hoy el Señor nos llama a escoger. ¿Queremos que nuestras palabras sean balas o queremos que sean semillas de vida? La decisión está en nosotros. Amados, si en la parte anterior hablamos de cómo las palabras se transforman en balas, hoy quiero hablar de algo igualmente grave. Hemos perdido la capacidad de escuchar. Vivimos en una sociedad donde todos quieren hablar, pero nadie quiere oír. Todos quieren tener la razón, pero nadie quiere comprender. Todos defienden su verdad, pero pocos buscan la verdad de Dios. Miren a su alrededor. El ruido es constante. Noticieros, redes sociales, debates interminables, gritos en la política, insultos en la calle. Y en medio de tanto ruido, el oído espiritual se adormece. El profeta Isaías dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Lo mismo ocurre hoy. Hablamos mucho, gritamos mucho, discutimos mucho, pero no escuchamos a Dios, ni escuchamos al prójimo. Cuando dejamos de escuchar, el otro deja de ser persona, deja de ser hermano, deja de ser hijo de Dios. Se convierte en el enemigo, en el equivocado, en el que debe ser eliminado. Y esa deshumanización abre el camino para la violencia. Porque cuando ya no escuchamos al otro, dejamos de reconocerlo como imagen de Dios. ¿No es eso lo que está pasando en nuestras sociedades? Personas que no pueden sentarse a dialogar, familias que se dividen por política, iglesias que se fracturan por ideologías, todo porque dejamos de escucharnos. Jesús fue un maestro en escuchar. Cuando la mujer samaritana se le acercó al pozo, Juan 4, él no la interrumpió, la escuchó. Cuando el ciego clamaba, Hijo de David, ten misericordia de mí, Marcos 10:47, él no lo ignoró, se detuvo. Cuando Marta lloraba por la muerte de su hermano, Juan 11, Jesús la escuchó con paciencia antes de obrar el milagro. El Hijo de Dios, que tenía todas las respuestas, nunca dejó de escuchar las preguntas. ¿Y nosotros? ¿Escuchamos a quienes piensan distinto? ¿Escuchamos a los que nos critican? ¿Escuchamos el dolor del que sufre en silencio? Escuchar no siempre significa responder. A veces escuchar significa guardar silencio, llorar con el que llora, acompañar al que sufre. Job tenía amigos que al principio se sentaron 7 días en silencio con él. Y en ese silencio lo acompañaron más que en todos los discursos que dieron después. La iglesia necesita recuperar esa capacidad de callar cuando no hay que hablar, de acompañar en lugar de dar sermones, de escuchar en lugar de discutir. Hermanos, incluso en nuestras congregaciones hemos caído en la trampa del ruido. Predicaciones que parecen debates políticos, conversaciones entre creyentes que son más ataques que oraciones,
murmuraciones que apagan la voz del Espíritu Santo. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si la Iglesia aprendiera a escuchar más al Espíritu y menos a las redes sociales? ¿Qué pasaría si escucháramos más a la palabra y menos a las ideologías? ¿Qué pasaría si escucháramos más a nuestros hermanos que sufren en lugar de competir por quién tiene la razón? Cuando la Iglesia escucha, algo poderoso ocurre, el herido encuentra sanidad, el rechazado encuentra acogida, el confundido encuentra dirección. Escuchar es un acto de amor. Y el amor verdadero siempre transforma. Queridos, el disparo en Utah no solo fue producto de un arma, fue producto de una sociedad que ya no sabe escuchar. Y si queremos cambiar esta historia, tenemos que empezar por recuperar nuestros oídos. Oídos atentos a la voz de Dios. Oídos atentos al clamor del prójimo. Oídos atentos al dolor de una generación que grita por esperanza. Porque el día que dejemos de escuchar, ese día dejaremos de amar. Y el día que dejemos de amar, habremos dejado de ser discípulos de Cristo. Así que hoy, iglesia, el Señor nos dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11:15, que no solo escuchemos las noticias, sino que escuchemos el llamado del cielo, que no solo escuchemos para responder, sino que escuchemos para amar, porque allí comienza la verdadera transformación. Hermanos, hemos hablado de la sociedad, del ruido, del odio, de la incapacidad de escuchar, pero hay una verdad dolorosa que no podemos ignorar. La división también ha entrado en la iglesia, y digo esto con dolor en el corazón, porque la iglesia fue llamada a ser un solo cuerpo, pero muchas veces parecemos miembros desconectados, peleando entre sí en lugar de trabajar juntos. El apóstol Pablo lo dijo claramente, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12:27. Pero ¿qué sucede cuando un cuerpo se ataca a sí mismo? Ese cuerpo se enferma, ese cuerpo se debilita, ese cuerpo pierde fuerza frente a los ataques externos. Y es lo que ocurre cuando los cristianos se critican entre sí, cuando las denominaciones se miran como rivales, cuando las iglesias compiten como si fueran empresas y no comunidades de fe. Veamos la realidad. Iglesias que se dividen por ideologías políticas, pastores que critican más a otros pastores que al pecado mismo, creyentes que se insultan en redes sociales en nombre de la verdad. ¿No es esto una contradicción del Evangelio? ¿Cómo podemos predicar unidad al mundo si vivimos en división dentro de casa? Jesús oró al Padre diciendo, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21, el mundo creerá en Cristo cuando vea la unidad de los cristianos. Pero ¿qué ven hoy? Ven disputas, ven divisiones, ven heridas abiertas. Parte del problema es que hemos puesto más pasión en defender banderas humanas que en defender la cruz. Discutimos por política, por teología secundaria, por formas de culto. Y mientras tanto, el diablo se ríe. Porque mientras nosotros peleamos entre nosotros, él sigue destruyendo familias, sembrando violencia, apagando la fe de muchos. Amados, no fuimos llamados a ser soldados de ideologías, fuimos llamados a ser embajadores de Cristo. Y nuestra bandera no es roja, ni azul, ni verde. Nuestra bandera es la cruz del Calvario. Ahora nos trata de que todos pensemos exactamente igual. La unidad no significa uniformidad. La unidad significa amor en medio de la diferencia. Podemos tener distintos estilos de adoración, podemos tener diferentes énfasis en la predicación, podemos hasta discrepar en ciertos puntos secundarios de doctrina, pero lo que no podemos hacer es dejar de amarnos, porque el amor es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14. Hermanos, no olvidemos esto, nuestro enemigo no es el hermano de la iglesia de enfrente. Nuestro enemigo no es el pastor que predica distinto, nuestro enemigo no es la denominación contraria. El apóstol Pablo nos recuerda, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Mientras peleamos entre nosotros, descuidamos la verdadera batalla espiritual. Y el enemigo aprovecha nuestras divisiones para debilitarnos. Lo que el mundo necesita ver hoy no es una iglesia perfecta, sino una iglesia que sabe perdonar, que sabe reconciliarse, que sabe unirse en lo esencial
aunque haya diferencias en lo secundario. Imaginen el impacto si las iglesias de una ciudad decidieran orar juntas, si las denominaciones dejaran de competir y comenzaran a colaborar, si los creyentes dejaran de atacarse y empezaran a edificarse mutuamente. Eso sí sería un testimonio poderoso. Eso sí mostraría al mundo que Cristo está vivo en nosotros. Querida iglesia, la división interna es un lujo que no podemos permitirnos. Porque mientras nos desgastamos en peleas pequeñas, el mundo sigue herido, confundido, buscando respuestas. Hoy más que nunca necesitamos volver a la oración de Jesús. Que todos sean uno. Necesitamos dejar de levantar muros y comenzar a construir puentes. Necesitamos dejar de ser rivales y empezar a ser familia. Porque al final, cuando estemos frente al trono de Dios, no habrá etiquetas denominacionales, no habrá credenciales humanas. Solo habrá hijos e hijas del mismo Padre, unidos para siempre en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿vamos a esperar hasta el cielo para vivir esa unidad o vamos a empezar a practicarla aquí en la tierra? Amados, hemos hablado del disparo, de las palabras que se convierten en balas, de la incapacidad de escuchar y de las divisiones dentro de la iglesia. Pero hay algo que debemos mirar de frente. ¿De dónde nace todo este odio que vemos en el mundo? El odio no aparece de la nada. El odio tiene raíces. El odio tiene un origen profundo que debemos comprender si queremos arrancarlo de nuestras vidas y de nuestras comunidades. Jesús lo dijo con claridad: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15, 19. Antes de que un dedo apriete un gatillo, hubo un corazón lleno de rencor. Antes de que una boca pronuncie insultos, hubo un alma envenenada por el resentimiento. Antes de que una sociedad se divida, hubo corazones endurecidos que dejaron de amar. El odio siempre comienza en lo íntimo, en lo invisible, en lo que nadie ve. Y cuando no lo entregamos a Dios, tarde o temprano se convierte en violencia visible. Muchas veces el odio es el fruto de heridas no sanadas, una traición, un rechazo, una palabra que lastimó en la infancia, un fracaso que nunca fue perdonado. El corazón herido que no sana, tarde o temprano se convierte en un corazón amargado. Y un corazón amargado se transforma en un corazón lleno de odio. La carta a los hebreos nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. Esa raíz de amargura es peligrosa, porque no solo contamina al que la lleva dentro, sino que envenena a todos a su alrededor. Otro origen del odio es el miedo a lo diferente, el miedo a perder control, el miedo a ser heridos otra vez. Cuando el miedo gobierna, vemos enemigos en todas partes. Y cuando vemos enemigos en todas partes, nos preparamos para atacar incluso antes de que alguien nos ataque. Por eso Juan escribe: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Donde reina el miedo, el odio florece. Donde reina el amor, el miedo desaparece. El odio también nace del ego, de ese yo que no quiere morir. Cuando alguien hiere nuestro orgullo, cuando alguien contradice nuestras ideas, cuando alguien desafía nuestro poder, el ego se defiende con odio. Es el mismo pecado de Caín, que odió a su hermano Abel porque su ofrenda no fue aceptada. Ese odio lo llevó al primer asesinato de la historia, Génesis 4. Y todavía hoy el ego humano sigue repitiendo la misma historia: envidia, orgullo, celos y finalmente odio. No podemos olvidar la dimensión espiritual. Jesús dijo de Satanás: él ha sido homicida desde el principio porque no hay verdad en él. Juan 8:44. El diablo es el gran sembrador de odio. Sabe que si logra llenar los corazones de resentimiento, dividirá familias, destruirá iglesias, enfrentará naciones. El odio es su estrategia favorita, porque lo contrario del odio no es la neutralidad, lo contrario del odio es el amor. Y Dios es amor,
1 Juan 4:8. Por eso cada vez que odiamos estamos cediendo terreno al enemigo. Y cada vez que amamos estamos resistiendo al diablo y afirmando el reino de Dios. Si el odio nace en el corazón, el único remedio es un nuevo corazón. Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ninguna ley, ninguna política, ninguna ideología puede arrancar el odio de raíz. Solo Cristo puede hacerlo. Solo Él puede transformar un corazón de piedra en un corazón capaz de perdonar. Conozco a un hombre que pasó años odiando a su propio padre. Decía: nunca lo perdonaré por lo que me hizo. Ese odio lo llevó a vivir amargado, a destruir su propio matrimonio, a repetir los mismos errores que criticaba, hasta que un día, en un encuentro con Dios, comprendió que el odio lo estaba matando por dentro. Ese día decidió perdonar, no porque el Padre lo mereciera, sino porque Cristo lo había perdonado a él primero. Y en ese instante el odio perdió poder. Y ese hombre comenzó a vivir en libertad. Amados, ese es el poder del Evangelio. Convertir odio en amor, resentimiento en perdón, heridas en cicatrices sanadas. Querida Iglesia, no podemos entender la violencia de nuestro tiempo si no entendemos el origen del odio. Y no podemos vencer ese odio si no permitimos que Cristo transforme nuestro corazón. El disparo de Utah fue el fruto visible de algo invisible, corazones heridos, llenos de miedo, de ego y de amargura. Pero también es la oportunidad para recordar que el único que puede sanar esos corazones es Jesús. Hoy el Señor nos pregunta: ¿quieres seguir alimentando tu odio o quieres entregármelo para que lo convierta en amor? Porque el día que entreguemos nuestro odio en la cruz, ese día seremos verdaderamente libres. Amados, después de analizar el origen del odio, necesitamos recordar una verdad que sostiene todo. En medio del caos siempre hay una voz más fuerte, más clara, más eterna: la palabra de Dios. Porque cuando el mundo grita confusión, la palabra trae dirección. Cuando la sociedad se sumerge en el miedo, la palabra trae esperanza. Cuando las balas silencian las voces, la palabra de Dios resuena con más poder que nunca. Piensen en un barco en medio de una tormenta. El viento ruge, las olas golpean, la oscuridad amenaza con tragárselo todo. ¿Qué necesita ese barco? Un ancla firme que lo sostenga. Así es la palabra de Dios en medio de las tormentas de nuestro tiempo. El salmista lo dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. Cuando el odio nos rodea, la palabra ilumina el sendero del amor. Cuando la violencia nos asusta, la palabra nos recuerda: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Pero no solo es ancla, la palabra también es espada. Hebreos 4:12 declara: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra tiene el poder de discernir las intenciones del corazón. Tiene el poder de cortar el odio desde la raíz. Tiene el poder de derribar argumentos falsos y mentiras que el enemigo siembra en las mentes. Mientras las armas humanas matan cuerpos, la palabra de Dios mata el pecado y da vida al alma. Piensen en Josué enfrentando muros de Jericó. No fueron cañones ni flechas lo que derribó aquellas murallas. Fue la obediencia a la palabra de Dios. Piensen en David enfrentando a Goliat. No fue una espada gigantesca la que le dio la victoria, sino la confianza en la promesa de un Dios vivo. Piensen en Jesús en el desierto, tentado por el diablo. No usó argumentos humanos, no levantó un ejército, simplemente dijo: escrito está, y la palabra derrotó la tentación. No olvidemos que la palabra no solo es espada para la batalla, también es bálsamo para el alma herida. Cuando perdemos a un ser querido por la violencia, la palabra nos susurra: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Cuando sentimos que la injusticia se impone, la palabra nos asegura: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Cuando creemos que todo está perdido, la palabra nos recuerda: he aquí yo hago nuevas todas las cosas,
Apocalipsis 21 contra 5. Queridos, no se equivoquen. El caos puede ser ruidoso, pero no es eterno. La violencia puede golpear fuerte, pero no es definitiva. El odio puede gritar muy alto, pero no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. En su palabra dice, no te desampararé, ni te dejaré. Hebreos 13 contra 5. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. La pregunta entonces es, ¿en qué estamos arraigados? ¿En ideologías pasajeras, en opiniones humanas, en discursos políticos o en la palabra eterna que nunca pasa? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24 contra 35. Si la iglesia vuelve a la palabra, no habrá bala ni odio que pueda destruir su testimonio. Pero si la iglesia se aleja de la palabra, terminará siendo una institución más, confundida y arrastrada por la corriente de este mundo. Amados, en medio del caos, Dios no está en silencio. Su palabra sigue hablando, sigue iluminando, sigue sanando. La pregunta es, ¿la estamos escuchando? ¿O preferimos seguir el ruido de las redes, las voces de la política, los discursos del odio? Hoy más que nunca necesitamos abrir la Biblia, atesorar sus promesas, caminar sobre su verdad, porque cuando todo lo demás se derrumbe, la palabra de Dios seguirá en pie. Y en esa palabra encontraremos la paz que el mundo no puede dar. Amados, hay palabras de Jesús que atraviesan los siglos como una espada de fuego. Palabras que no solo describen una realidad, sino que advierten un principio eterno. Cuando en Getsemaní Pedro sacó la espada para defender a su maestro, Jesús lo detuvo y dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Mateo 26:52, esa frase pronunciada en medio de la noche más oscura sigue resonando hoy. Y es como si Jesús nos la repitiera en este tiempo de balas, de violencia y de odio. El mundo dice, si te atacan, defiéndete. El mundo dice, si te golpean, responde más fuerte. El mundo dice, la violencia solo se frena con más violencia. Pero el reino de Dios dice lo contrario. Jesús, en el momento en que pudo haber justificado la violencia para defender la causa más justa, su propia vida y misión, rechazó la espada. Porque el Evangelio no se defiende con hierro, sino con amor. Porque la cruz siempre será más poderosa que la espada. Pensemos en esto, cada bala disparada genera otra bala. Cada odio sembrado produce más odio. Cada venganza alimenta nuevas venganzas. El círculo non se termina. Es como un fuego que se alimenta a sí mismo, consumiendo todo a su paso. Y Jesús lo sabía, por eso cortó el círculo en Getsemaní. Por eso eligió entregar su vida en la cruz en lugar de desatar una guerra santa. Porque alguien tenía que romper el ciclo, y solo el amor podía hacerlo. Jesús no dijo que no habría lucha, sí hay lucha, pero no es con espadas ni con balas. El apóstol Pablo nos recuerda, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10 contra 4. La espada que empuñamos los hijos de Dios es la palabra, la oración, la fe. Esas son las armas que derrotan al enemigo. No matan cuerpos, pero sí rompen cadenas. No siembran odio, pero sí destruyen fortalezas de maldad. Permítanme contarles algo. Un pastor en África vio cómo su iglesia fue incendiada por extremistas. Muchos de sus miembros murieron. Cuando tuvo la oportunidad de hablar públicamente, todos esperaban que pidiera venganza, pero él levantó su voz y dijo, no vamos a responder con odio, vamos a responder con amor. Perdonamos a los que hicieron esto y seguiremos predicando el Evangelio. Esa declaración fue más poderosa que 1000 discursos políticos. ¿Por qué? Porque mostró al mundo que la cruz vence donde la espada fracasa. Amado, Jesús fue claro, el que usa la espada, por la espada morirá. Si la iglesia cae en la trampa de defender el Evangelio con odio, con insultos, con violencia, perderá su esencia. Seremos uno más en la lista de movimientos humanos que se consumen en guerras sin fin. Pero si seguimos el camino de Cristo, el camino del perdón, del amor, de la cruz, entonces el Evangelio brillará con poder verdadero. El mundo cree
que la cruz fue derrota, pero fue victoria. El mundo cree que la no violencia es debilidad, pero es la mayor fortaleza del reino, porque solo el amor que se entrega puede transformar corazones. Solo la sangre derramada en la cruz pudo abrir el camino de la salvación. Y solo el perdón puede detener el odio que destruye a nuestras sociedades. Queridos, escuchen bien, las balas pueden herir cuerpos, pero nunca podrán salvar almas. Las espadas pueden ganar batallas, pero nunca podrán ganar corazones. La única arma capaz de vencer el mal es el amor de Cristo. Y la única victoria duradera es la que se logra en la cruz. Así que hoy la voz de Jesús resuena otra vez. Vuelve tu espada a su lugar, porque si vivimos por la espada, moriremos por la espada. Pero si vivimos por la cruz, viviremos para siempre. Hermanos, hay algo tan peligroso como la violencia misma, el silencio de los justos, porque cuando los hijos de la luz se quedan callados, la oscuridad avanza sin resistencia. Jesús nos llamó a ser luz del mundo y sal de la tierra, Mateo 5, 13, 14. Pero, ¿qué ocurre cuando la sal pierde su sabor? ¿Qué ocurre cuando la luz se esconde debajo de la mesa? El mundo se sumerge en tinieblas. Permítanme ser claro, no basta con decir yo no odio o yo no disparo. Si vemos injusticia y no la denunciamos, nos volvemos cómplices. Si vemos violencia y no la frenamos con amor y oración, el mal gana terreno. El profeta Isaías levantó su voz diciendo, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Isaías 5:20. Pero ¿qué pasa cuando no lo llamamos ni malo ni bueno, sino que simplemente callamos? Ese silencio también es peligroso. Ese silencio es terreno fértil para el mal. En la Alemania nazi hubo cristianos que callaron frente a la persecución de los judíos y ese silencio permitió que el odio creciera hasta convertirse en un holocausto. En América Latina, durante dictaduras y guerras civiles, muchas iglesias eligieron callar para no meterse en problemas. Y ese silencio costó miles de vidas. La historia nos enseña que el silencio de la iglesia puede ser tan mortal como las balas de los opresores. Dios nunca nos llamó a ser espectadores pasivos, nos llamó a ser profetas. Y el profeta no se calla, aunque su voz incomode, aunque su mensaje moleste. Jeremías dijo, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías 20:9. Eso es lo que ocurre cuando la palabra de Dios arde dentro de nosotros. No podemos callar. Callar sería traicionar al Evangelio. Claro que levantar la voz tiene un precio. Jesús mismo dijo, si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Hablar en nombre de Cristo no siempre traerá aplausos. A veces traerá burlas, críticas, rechazo. Pero es mejor ser criticados por defender la verdad que ser cómplices por callar frente a la injusticia. Amados, debemos reconocerlo. Muchas veces nos hemos acostumbrado al silencio. Silencio frente al pecado dentro de nuestras congregaciones. Silencio frente a los jóvenes que se pierden en las adicciones. Silencio frente a las familias que se destruyen. Silencio frente a los pobres y marginados que esperan nuestra mano extendida. Y mientras tanto nos sentimos cómodos en nuestras reuniones, como si la fe fuera un asunto privado que no tiene nada que decirle al mundo. Pero el Evangelio no es privado. El Evangelio es una buena noticia para todos. Y si es buena noticia, debe proclamarse en voz alta. Jesús dijo, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Mateo 5:15. La valentía de encender la luz significa salir de la comodidad, significa brillar incluso cuando es más fácil ocultarse, significa hablar de amor en medio del odio, hablar de paz en medio de la guerra, hablar de Cristo en medio del caos. Querida iglesia, no podemos darnos el lujo de quedarnos callados. El disparo que hirió a Charlie Kirk es también un disparo contra nuestro silencio. Es Dios diciéndonos, ya no basta con orar en secreto, es hora de levantar la voz, es hora de ser luz en público, es hora de proclamar el Evangelio con valentía. Así que hoy te pregunto, ¿vas a seguir escondiendo tu luz bajo la mesa o vas a ponerla en alto para que alumbre a todos? Recuerda, el silencio de los hijos de la luz es el mejor aliado de las tinieblas. Pero cuando la iglesia se levanta y habla con amor,
ninguna oscuridad puede resistir. Amados, hemos hablado del silencio de los hijos de la luz, pero ahora quiero dar un paso más. La fe no puede quedarse en el templo, tiene que caminar por las calles de la sociedad. Porque una fe sin acción es como una lámpara sin aceite, puede tener forma, pero no ilumina nada. Algunos piensan que la fe es refugiarse en lo espiritual y olvidarse de lo terrenal, como si orar fuera suficiente y no hiciera falta actuar. Pero la Biblia nos dice otra cosa. La fe sin obras está muerta, Santiago 2:26. Fe no es cerrar los ojos a la realidad. Fe es abrir los ojos y, aún viendo la oscuridad, caminar creyendo que la luz de Cristo puede transformar. Jesús no se quedó encerrado en la sinagoga. Él caminó por las aldeas, tocó a los enfermos, abrazó a los marginados, defendió a los débiles. Su fe se tradujo en acción. Y cada milagro fue una forma de decir, el reino de Dios está aquí, ahora, en medio de ustedes. Si seguimos a Jesús, no podemos reducir nuestra fe a canciones y sermones. Debemos traducirla en actos concretos de amor, justicia y compasión. ¿Qué significa fe con acción en nuestra sociedad? Significa levantar la voz contra la violencia. Significa acompañar a las víctimas con oración y ayuda práctica. Significa educar a nuestros hijos en valores de paz y no en ideologías de odio. Significa servir a los pobres, visitar a los enfermos, consolar a los que lloran. Porque cada acto de amor es una declaración profética contra el odio. Cada gesto de compasión es un disparo de luz contra las tinieblas. Hemos cometido un error, pensar que lo espiritual y lo social no tienen nada que ver. Que el domingo es para Dios y el lunes para el mundo. Que la oración se queda en el templo y las decisiones en la política. Pero no, hermanos, el Evangelio toca todas las áreas de la vida. Jesús no murió solo para salvar almas en el cielo, murió para traer el reino de Dios aquí en la tierra. La sociedad no será transformada por discursos bonitos, sino por testimonios vivos. Cuando un cristiano paga sus impuestos con integridad, cuando un empresario trata con justicia a sus empleados, cuando una familia abre su casa para acoger a quien no tiene nada, cuando una iglesia decide invertir en educación, en salud, en proyectos que dignifican a las personas, eso predica más fuerte que 1000 sermones. Claro que una fe activa incomoda. Incomoda a los corruptos, incomoda a los violentos, incomoda a los que viven del odio. Pero no olvidemos, el Evangelio siempre incomoda antes de transformar. Jesús incomodó a los fariseos, incomodó a los comerciantes del templo, incomodó a los poderosos de su tiempo. Y si nuestra fe nunca incomoda, tal vez no estamos viviendo el Evangelio completo. La iglesia no puede ser un museo de santos, debe ser un hospital de pecadores. No puede ser un club social, debe ser un ejército de compasión. No puede ser una fortaleza cerrada, debe ser un río de vida que fluye hacia la sociedad. El mundo está cansado de religiones que hablan mucho y hacen poco. Lo que necesita es ver una iglesia que vive lo que predica. Queridos, el disparo en Utah nos recuerda que la fe no puede ser un adorno, tiene que ser un movimiento. No podemos limitarnos a decir, creo en Dios. Debemos mostrarlo en la manera en que vivimos, en cómo respondemos al odio, en cómo servimos a nuestra comunidad. Porque la fe verdadera siempre produce frutos. Y esos frutos son la evidencia de que Cristo vive en nosotros. Así que hoy el Señor nos pregunta, ¿quieres una fe cómoda o una fe que transforma? ¿Una fe que se encierra en el templo o una fe que camina por las calles? El mundo está esperando nuestra respuesta y esa respuesta debe ser una fe viva, una fe en acción, una fe que cambia la sociedad. Amados, hay algo que nunca debemos olvidar. Cada uno de nosotros es un espejo. Cuando la sociedad nos mira, no solo ve a personas comunes, debería ver un reflejo de Cristo. El mundo no lee la Biblia todos los días. El mundo nos lee a nosotros. Tus palabras, tus gestos, tu manera de amar son páginas vivas del Evangelio que la gente alrededor está observando. Jesús lo dijo con toda claridad. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 6-10. ¿Lo notan? No dijo, para que escuchen tus buenos discursos. Dijo, para que vean tus buenas obras.
El Evangelio no es solo audible, es visible. Se escucha, sí, pero sobre todo se ve. Y el mundo está observando si de verdad somos lo que decimos ser. Un espejo puede reflejar con claridad o puede estar empañado y deformar la imagen. Así también ocurre con los cristianos. Cuando vivimos en santidad, reflejamos el rostro de Cristo con claridad. Cuando vivimos en incoherencia, mostramos una imagen distorsionada del Evangelio. ¿Cuántas personas se han alejado de la fe no porque no creyeran en Dios, sino porque vieron un mal testimonio en nosotros? ¿Cuántos se han decepcionado porque lo que predicamos no coincide con lo que practicamos? Hermanos, ser cristiano es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Somos embajadores de Cristo, 2 Corintios 5:20. Recuerdo a una mujer que se convirtió al Señor no por un sermón, sino por el testimonio de su vecina. Ella decía, cada vez que la veía transmitía paz. Cada palabra suya era bondad, cada acción suya mostraba amor. Y un día pensé, si eso es ser cristiana, yo quiero ese Dios. Así funciona el Evangelio. Un corazón transformado transforma corazones. Una vida de amor contagia amor. Una fe viva despierta fe en otros. El mundo no soporta la hipocresía. No le asusta tanto el pecado, porque sabe que todos somos humanos. Pero lo que más lo decepciona es el doble discurso, predicar perdón y vivir resentidos, predicar amor y mostrar odio, predicar paz y vivir en pleitos. Por eso Pablo reprendió a Pedro cuando actuó con hipocresía, Gálatas 2:11-14, porque el Evangelio no admite máscaras. El Evangelio nos llama a vivir en verdad. Hoy el mundo está lleno de violencia y el reflejo que más necesita ver es el del amor. Cuando alguien insulta, el cristiano responde con bendición. Cuando alguien ataca, el cristiano responde con oración. Cuando alguien odia, el cristiano responde con perdón. Ese es el espejo que muestra Cristo. Y cuando lo mostramos, el mundo no glorifica a nosotros, sino al Padre que está en los cielos. Ser espejo de Cristo no se trata de momentos heroicos. Se trata de lo cotidiano, en la forma en que tratamos a nuestra familia, en la honestidad en nuestro trabajo, en la manera en que hablamos con el que piensa distinto, en cómo reaccionamos cuando nadie nos ve. Allí se mide si de verdad somos reflejo de Cristo. Queridos, el disparo en Utah nos recuerda que el mundo está mirando. Y la pregunta es, ¿qué ve en nosotros? ¿Ve odio, ve amor? ¿Ve división o ve unidad? ¿Ve indiferencia o ve compasión? Cada uno de nosotros es un espejo. Y el mundo necesita ver en ese espejo no nuestra imagen, sino la de Cristo. Así que hoy el Señor nos llama a limpiar el espejo de nuestras vidas, a dejar que su Espíritu quite las manchas de la hipocresía, del orgullo, del resentimiento, para que cuando el mundo nos mire vea reflejado lo único que puede salvarlo, Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Amados, hay una señal que la Biblia nos advierte sobre los últimos tiempos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Ese versículo parece escrito para nuestro tiempo, porque lo que vemos hoy es justamente eso, corazones que se enfrían, fe que se apaga, comunidades que pierden el fuego del primer amor. El amor no se apaga de golpe. Como una vela que poco a poco consume la cera, el corazón va perdiendo la pasión. Primero dejamos de orar con fervor, luego dejamos de servir con alegría, después dejamos de perdonar con facilidad, finalmente nos volvemos indiferentes. La fe no se quiebra en un instante, se quiebra lentamente con pequeñas grietas que ignoramos, con dudas que nunca llevamos a Dios, con heridas que nunca dejamos sanar, con rutinas que sustituyen la relación viva con Cristo. ¿Cuántas veces hemos visto congregaciones donde antes había fuego y ahora hay rutina? Donde antes había pasión por evangelizar y ahora solo hay programas vacíos. Donde antes había unidad y ahora hay disputas internas. Ese es el peligro del amor que se enfría. Ya no lloramos por los perdidos, ya no nos conmovemos por la injusticia, ya no nos duele el pecado. Y si el amor se apaga, ¿qué nos queda? Un cascarón vacío de religiosidad. Quizá alguien que me escucha hoy diga, eso me está pasando a mí. Ya no oro como antes, ya no leo la Biblia con hambre, ya no siento la misma pasión que cuando conocí al Señor. Si ese es tu caso, quiero decirte algo, no estás solo. A todos nos puede pasar, pero también quiero decirte,
no tienes que quedarte así. El mismo Jesús que reprendió a la iglesia de Éfeso por haber perdido su primer amor, Apocalipsis 2:4, también le dio la salida: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Es tiempo de volver, es tiempo de encender otra vez la llama. Cuando el amor se enfría, la fe se quiebra. Porque la fe trabaja por el amor, Gálatas 5:6. No puedes tener fe viva si no tienes amor ardiente. Un cristiano sin amor es como una lámpara sin aceite. Puede tener estructura, pero no tiene fuego. Y cuando llega la noche oscura, se queda apagado. Por eso necesitamos volver al amor primero, al amor por Cristo y al amor por el prójimo. El disparo en Utah no solo es un llamado contra la violencia externa, es también un espejo de la violencia interna de corazones que dejaron de amar. Cuando la iglesia pierde el amor, pierde su esencia. Cuando el creyente pierde el amor, su fe se convierte en rutina muerta. Y el Señor nos advierte: si no volvemos al amor, la fe se quebrará bajo el peso del odio del mundo. Pero, amados, no todo termina en advertencia. Dios es especialista en encender fuegos apagados. Él encendió la zarza ardiente en el desierto para hablar con Moisés, encendió lenguas de fuego en Pentecostés para llenar a la iglesia de poder, y puede encender otra vez el fuego en tu corazón y en tu congregación. Solo necesitas pedirlo con sinceridad: Señor, enciende otra vez el fuego en mí. Hazme arder por ti como en el principio, que mi amor no se apague, que mi fe no se quiebre. Querida iglesia, el amor es el termómetro de la fe. Si el amor se apaga, la fe se quiebra, pero si el amor se mantiene vivo, la fe será inconmovible. Hoy el Señor nos invita a examinar nuestro corazón. ¿Está nuestro amor ardiendo o se está apagando? ¿Nuestra fe es firme o está resquebrajada? El disparo en Utah es un llamado a despertar, pero también a encender el amor por Cristo, el amor por el prójimo, el amor que hace que la fe sea real. Porque solo un corazón encendido puede brillar en medio de la oscuridad. Y solo una fe viva puede sostenernos cuando el mundo se desmorona. Amados, cuando el odio golpea, nuestra primera reacción natural es responder con la misma moneda. Cuando nos hieren, queremos herir. Cuando nos atacan, queremos defendernos con violencia. Cuando nos insultan, queremos devolver el insulto. Pero el Evangelio nos enseña otro camino: orar en lugar de reaccionar. El apóstol Pedro fue el primero en reaccionar cuando arrestaron a Jesús en Getsemaní. Sacó la espada y cortó la oreja de Malco. Era una reacción comprensible, quería defender a su maestro. Pero Jesús lo detuvo y le mostró un camino más alto. Un camino que parecía débil, pero que era infinitamente más poderoso. Vuelve tu espada a su lugar. ¿Acaso piensas que no puedo rogar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:50 y 53. Jesús estaba diciendo: yo no reacciono, yo oro. No respondo con violencia, respondo buscando al Padre. La oración no es un escape, la oración es poder. Cuando oramos, abrimos la puerta del cielo sobre la tierra. Cuando oramos, el odio pierde fuerza. Cuando oramos, la paz de Dios guarda nuestros corazones y pensamientos. Filipenses 4:7. El mundo cree que la oración es pasividad, pero la iglesia sabe que la oración es la fuerza que cambia destinos, que sana corazones, que derriba murallas. Jesús fue aún más lejos y dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. ¿Se dan cuenta de lo radical que es esto? No se trata solo de no reaccionar con odio, se trata de responder con amor. Y ese amor comienza en la oración. Orar por quienes nos hieren no significa justificar lo que hicieron. Significa poner sus vidas en las manos de Dios y pedir que Él transforme lo que nosotros no podemos cambiar. Conocí la historia de una madre en Medio Oriente cuyo hijo fue asesinado por extremistas. Ella, con lágrimas en los ojos, oró: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, y úsame a mí para mostrar tu amor en este lugar. Esa oración no solo sanó su corazón, sino que se convirtió en testimonio para toda su comunidad. Porque cuando la gente esperaba odio, ella sembró perdón. Cuando todos esperaban venganza,
Ella eligió oración. Amados, en un mundo donde todos reaccionan con odio, la oración es un acto de resistencia espiritual. Cuando oramos, le decimos al enemigo: no vas a controlar mis reacciones, no vas a dictar mis pasos, yo sigo el camino de Cristo. La oración nos saca del terreno de la carne y nos coloca en el terreno del espíritu. Y allí el enemigo no tiene poder. En el libro de Hechos la iglesia era perseguida, encarcelada, golpeada. Y cada vez que eso pasaba, ¿qué hacían? Oraban. Cuando Pedro estaba en prisión, la iglesia hacía oración sin cesar por él. Hechos 12:5. Y Dios envió un ángel para liberarlo. Ese es el poder de una iglesia que ora. El enemigo puede disparar balas, pero nunca podrá detener las oraciones del pueblo de Dios. Querida iglesia, el disparo en Utah es un recordatorio de que nuestras reacciones no cambian el mundo, pero nuestras oraciones sí. Podemos reaccionar con odio y seguir alimentando el ciclo de violencia, o podemos arrodillarnos y orar y así encender un ciclo de amor, perdón y transformación. Hoy el Señor nos llama a elegir. ¿Quieres reaccionar como el mundo o quieres orar como Cristo? Recuerda, la oración no es la última opción. La oración siempre ha sido y será la primera arma de los hijos de Dios. Hermanos, si en la parte anterior aprendimos que la oración es nuestra primera arma, hoy quiero hablarles de otra herramienta poderosa que el mundo ha olvidado: el diálogo. Vivimos en tiempos donde la gente dispara antes de escuchar, donde las discusiones se convierten en gritos, donde la violencia reemplaza las palabras. Pero el Evangelio nos invita a recuperar el arte sagrado del diálogo. ¿Cuántos conflictos podrían evitarse si aprendiéramos a sentarnos y hablar? ¿Cuántas heridas podrían sanarse si tuviéramos la valentía de escuchar al otro? ¿Cuántas divisiones dentro de la iglesia se resolverían si en vez de atacarnos conversáramos con humildad? El proverbista escribió: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Proverbios 15:1. El diálogo es esa respuesta amable que desactiva la violencia antes de que estalle. Jesús siempre usó el diálogo para transformar. Con la samaritana en el pozo, Juan 4, él podría haberla juzgado, pero eligió conversar. Con Zaqueo, el recaudador de impuestos, Lucas 19. Podría haberlo despreciado, pero eligió ir a su casa y hablar con él. Con Nicodemo, el fariseo, Juan 3, podría haberlo descalificado, pero se tomó el tiempo de explicarle el nuevo nacimiento. En cada encuentro Jesús mostró que el diálogo puede abrir corazones donde la violencia solo generaría más rechazo. El problema es que muchas veces no dialogamos porque el orgullo nos lo impide. Preferimos ganar la discusión antes que ganar al hermano. Preferimos tener razón antes que tener paz. Pero hermanos, ¿de qué sirve ganar un argumento si perdemos una relación? ¿De qué sirve tener razón si nuestra actitud siembra más odio? El apóstol Pablo nos recuerda: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Eso no significa que renunciemos a la verdad, sino que la defendamos con amor, no con violencia. La sociedad necesita cristianos que sean constructores de puentes, puentes entre generaciones, puentes entre ideologías, puentes entre familias fracturadas, porque donde el mundo ve enemigos irreconciliables, los hijos de Dios ven prójimos a quienes amar, y el diálogo es el camino para acercar lo que el odio separó. El apóstol Pablo aconseja: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4:6. Hablar con gracia significa que nuestras palabras no hieren sino sanan. Significa que incluso cuando decimos verdades difíciles, lo hacemos con amor. Significa que cada conversación nuestra debe dejar el sabor del Evangelio, no la amargura del odio. Conozco el caso de 2 comunidades cristianas en África. Estuvieron divididas por años a causa de diferencias étnicas. Hubo enfrentamientos, incluso muertos. Pero un día los pastores decidieron sentarse a dialogar. No fue fácil.
Lloraron juntos, se pidieron perdón, oraron y comenzaron un proceso de reconciliación. Hoy esas comunidades que antes se atacaban, oran juntas y sirven a los necesitados como un solo cuerpo. ¿Y saben cómo comenzó todo? Con un diálogo inspirado por el Espíritu Santo. Querida iglesia, el disparo en Utah nos recuerda a dónde conduce el silencio del diálogo, a la violencia. Si no aprendemos a hablar con amor, terminaremos hablando con armas. Por eso hoy el Señor nos llama a ser embajadores de paz. Personas capaces de escuchar, de tender puentes, de dialogar aún con quienes piensan distinto, porque al final no se trata de tener siempre la razón, se trata de reflejar siempre el amor. El mundo ya conoce el camino de la violencia. Lo que necesita ver ahora es el camino del diálogo, vivido por hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios. Y aquí, hermanos, viene una responsabilidad que no podemos delegar, enseñar a nuestros hijos el camino de la paz. Porque lo que sembremos hoy en sus corazones será el fruto que veremos en la sociedad de mañana. Miremos con honestidad. Nuestros hijos crecen en un mundo donde la violencia se ha normalizado. Ven tiroteos en las noticias, ven insultos en las redes sociales, ven familias divididas por el odio político. Y yo me pregunto, ¿qué aprenden de nosotros? Aprenden a gritar más fuerte que el otro, aprenden a despreciar al que piensa distinto o aprenden a ser instrumentos de paz en medio del ruido. La palabra de Dios nos da un mandato claro. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. No se trata solo de traerlos a la iglesia los domingos. Se trata de vivir delante de ellos un cristianismo real. Mostrarles cómo se ama, cómo se perdona, cómo se dialoga, cómo se ora. Los niños no aprenden tanto de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Si predicamos amor, pero vivimos en odio, ellos imitarán nuestro odio. Si hablamos de paz, pero sembramos división en casa, crecerán con un corazón dividido. Papá, mamá, tus hijos te miran más de lo que crees. Ellos observan cómo tratas a tu pareja. Ellos escuchan cómo hablas de los demás en la mesa. Ellos ven si respondes con insultos o con oración cuando alguien te hiere. Cada gesto nuestro es una clase de vida. Cada palabra nuestra es una semilla en sus corazones. Y un día esa semilla dará fruto. La paz no es una materia escolar. La paz se transmite con la vida. Cuando perdonamos en casa, enseñamos paz. Cuando oramos juntos como familia, enseñamos paz. Cuando ayudamos al necesitado, enseñamos paz. Cuando resolvemos conflictos sin violencia, enseñamos paz. Y lo más importante, cuando les mostramos a Cristo como el verdadero príncipe de paz, les damos un fundamento eterno. Si no educamos a nuestros hijos en la paz, el mundo los educará en el odio. Las redes sociales sembrarán resentimiento. Las ideologías polarizarán sus corazones. La cultura de la violencia normalizará el desprecio. No podemos permitirlo. Debemos ser nosotros quienes sembremos en ellos la semilla de la paz que viene de Cristo. Hace poco conocí a un joven que había perdido a su padre en un tiroteo. Su madre, en lugar de enseñarle rencor, le enseñó a perdonar. Ella le decía: no permitas que el odio te robe la vida. Tu papá ya está en el cielo, pero tú todavía tienes un propósito aquí. Ese muchacho creció, estudió, se convirtió en líder juvenil y hoy trabaja en proyectos de reconciliación en su comunidad. ¿Por qué? Porque una madre eligió sembrar paz en vez de odio. La educación en la paz no es solo tarea de las familias, también de la iglesia. Cada clase de escuela dominical, cada reunión juvenil, cada sermón debe formar corazones para amar y no para odiar. La iglesia debe ser un laboratorio de reconciliación donde los niños y jóvenes aprendan lo que el mundo no enseña, que el perdón es más fuerte que la venganza, que la oración es más poderosa que la violencia, que la cruz siempre es más grande que la espada. Queridos, nuestros hijos son las páginas donde escribiremos el futuro. Si escribimos con odio, heredaremos un mundo más violento. Si escribimos con paz, heredaremos un mundo más parecido al reino de Dios.
El disparo en Utah nos recuerda que no basta con orar por la paz. Debemos educar para la paz. Y esa educación comienza en casa, se fortalece en la iglesia y se extiende a la sociedad. Así que hoy te pregunto, ¿qué herencia estás dejando a tus hijos? ¿Una herencia de resentimiento o una herencia de paz en Cristo? Recuerda, el mundo de mañana depende de lo que sembramos hoy. Y sí, cuando ocurren tragedias como la de Utah, nuestro corazón clama por justicia. Queremos que los culpables paguen, queremos que la ley actúe. Y está bien, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de justicia, pero al mismo tiempo el Evangelio nos llama a perdonar. Y aquí surge la gran tensión. ¿Cómo caminamos en justicia sin perder la gracia del perdón? El profeta Miqueas lo resumió en una frase inolvidable. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte andando con tu Dios. Miqueas 6:8. Fíjense bien, iglesia. Miqueas no dice solamente hacer justicia. Dice también amar misericordia, porque la justicia sin misericordia se convierte en venganza. Y la misericordia sin justicia se convierte en permisividad. El Evangelio nos llama a sostener ambas cosas al mismo tiempo. El mundo confunde justicia con venganza. Cuando alguien nos hiere decimos, quiero justicia, pero en realidad muchas veces lo que queremos es venganza. La justicia busca restaurar, la venganza busca destruir, la justicia defiende a las víctimas, la venganza alimenta el odio en el victimario. Por eso la Biblia nos recuerda, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19, la justicia pertenece a Dios y Él sabe aplicarla mejor que nosotros. Perdonar no significa ignorar el mal, no significa soltar al culpable sin consecuencias. Perdonar significa liberar nuestro corazón del odio, incluso mientras el sistema de justicia hace su trabajo. Es posible orar por un agresor y al mismo tiempo pedir que la ley lo alcance. Es posible perdonar de corazón y al mismo tiempo exigir consecuencias. Eso es lo que significa caminar en justicia y perdón a la vez. En la cruz vemos este equilibrio perfecto. Dios no ignoró el pecado de la humanidad. La justicia de Dios exigía un pago, y ese pago fue la sangre de Cristo. Pero al mismo tiempo, en esa cruz, el perdón fue derramado sobre todos. Jesús clamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En la cruz, justicia y perdón caminaron juntos. Y gracias a eso, hoy nosotros tenemos salvación. Recuerdo el caso de una mujer en Sudáfrica durante el apartheid. Ella vio cómo su esposo era asesinado. Años después, en un tribunal de reconciliación, miró al asesino a los ojos y le dijo, te perdono, no porque lo merezcas, sino porque Cristo me perdonó primero. El tribunal aplicó justicia, pero el corazón de esa mujer aplicó perdón. Y el resultado, sanidad, no venganza. Querida iglesia, estamos llamados a ser una voz profética que pide justicia en la sociedad, pero también a ser un testimonio vivo de perdón. Si solo predicamos justicia, corremos el riesgo de endurecernos. Si solo predicamos perdón, corremos el riesgo de ser ingenuos. Pero cuando predicamos ambos, mostramos el corazón completo de Dios. El disparo en Utah nos recuerda que la sociedad necesita justicia, sí, pero también necesita perdón. Necesita jueces que apliquen la ley y necesita cristianos que apliquen la gracia. Hoy el Señor nos llama a caminar en equilibrio. Justicia para proteger a los inocentes. Perdón para sanar los corazones, porque cuando justicia y perdón caminan juntos, el odio pierde poder y la paz encuentra espacio para crecer. Así que te pregunto, ¿vas a elegir la venganza o vas a elegir el camino de Cristo, donde justicia y perdón se abrazan en la cruz? Hermanos, cuando el dolor toca la puerta de nuestra vida, siempre tenemos dos opciones. O dejamos que ese dolor nos destruya, o dejamos que Dios lo transforme en misión. El disparo en Utah no solo dejó heridos físicos,
dejó herida a toda una comunidad, pero esa herida puede convertirse en semilla, porque Dios es especialista en convertir lágrimas en testimonios y tragedias en propósitos. Cuando el dolor llega, nuestra primera reacción es quedarnos inmóviles. Nos preguntamos ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste esto? Y en ese por qué corremos el riesgo de quedarnos atrapados. El dolor sin propósito paraliza. El dolor entregado a Dios se convierte en misión. Pierre Saint-José fue vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado en prisión. Podría haberse quedado amargado, pero eligió confiar en Dios. Y un día, cara a cara con quienes lo habían traicionado, les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. José transformó su dolor en misión, salvar a miles de personas del hambre. Escúcheme bien, los que han sufrido tienen una capacidad única de comprender a los que sufren. El que perdió un hijo entiende el dolor de otra madre. El que sobrevivió a la violencia puede abrazar al que hoy la sufre. El que fue herido puede convertirse en sanador si deja que Cristo toque su herida. Pablo lo dijo así: el Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. 2 Corintios 1:3-4. Dios no desperdicia el dolor, Él lo convierte en ministerio. Conocí a un hombre que perdió a su esposa en un atentado. Durante meses vivió en la oscuridad de la rabia, pero un día, de rodillas, decidió entregar su dolor a Cristo. Hoy ese hombre dirige una fundación que ayuda a víctimas de violencia en todo el mundo. Lo que el diablo quiso usar para destruirlo, Dios lo transformó en misión. Hermanos, el disparo en Utah no puede ser solo una noticia que olvidemos. Debe convertirse en un llamado para todos nosotros. Un llamado a transformar el dolor en acción, la indignación en oración, la tristeza en servicio. Porque si nos quedamos en el dolor, el enemigo habrá ganado. Pero si dejamos que Dios convierta ese dolor en misión, el reino de los cielos avanzará. El Evangelio no nos llama a vivir como víctimas, nos llama a vivir como testigos. Testigos de que, aunque el mundo hiere, Cristo sana. Testigos de que, aunque la violencia destruye, el amor reconstruye. Testigos de que, aunque las balas callan voces, la palabra de Dios jamás puede ser silenciada. Querida iglesia, hoy el Señor nos dice: no desperdicien el dolor, entréguenmelo, yo lo convertiré en misión. El disparo en Utah puede ser un símbolo de miedo o puede convertirse en un símbolo de despertar espiritual. La decisión está en nosotros. ¿Nos quedaremos paralizados por el dolor o lo transformaremos en misión? Recuerda, las cicatrices que entregamos a Cristo se convierten en historias que salvan vidas. Y cuando lo hacemos, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un instrumento del reino. Hermanos, hay una verdad que no podemos olvidar. La luz brilla más intensamente cuando la noche es más oscura. Y este es nuestro tiempo. Un tiempo donde la oscuridad parece crecer, pero también un tiempo donde la iglesia tiene la oportunidad de brillar como nunca antes. Miremos alrededor, la violencia crece, el odio se normaliza, la división invade familias, comunidades, naciones, los corazones se enfrían, la fe se debilita, el amor se apaga, la oscuridad parece tener la última palabra. Pero no olvidemos lo que dice Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas nunca podrán apagar la luz de Cristo. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Eso significa que la iglesia fue diseñada para momentos como este. No para esconderse, sino para resplandecer. No para adaptarse, sino para iluminar. La luz no entra en competencia con la oscuridad. La luz simplemente se enciende y la oscuridad desaparece. Eso significa que no necesitamos ser mayoría para hacer la diferencia. No necesitamos poder político ni influencia humana. Solo necesitamos ser lo que somos, hijos de la luz.
Un creyente lleno del Espíritu Santo en una oficina puede iluminar todo ese lugar. Una familia cristiana en un vecindario puede cambiar el ambiente de toda la comunidad. Una iglesia comprometida con Cristo puede transformar una ciudad entera. En los primeros siglos, cuando las plagas azotaban el Imperio Romano, muchos huían de las ciudades, pero los cristianos se quedaban para cuidar a los enfermos, incluso arriesgando su vida. El resultado, la gente comenzó a decir: miren cómo se aman. Y la iglesia creció, no por sus templos ni por sus estrategias, sino porque brilló en medio de la oscuridad. Hoy no enfrentamos las mismas plagas, pero enfrentamos otras. La plaga del odio, la plaga de la violencia, la plaga de la indiferencia. Y otra vez, el mundo necesita ver una iglesia que brille con amor donde otros odian, que brille con perdón donde otros buscan venganza, que brille con esperanza donde otros solo ven desesperación. La iglesia no es un edificio, la iglesia eres tú, soy yo. Eso significa que la luz de Cristo tiene que brillar en cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estás brillando en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia? ¿O estás escondiendo tu luz bajo el temor, la indiferencia, la comodidad? Jesús lo dijo claro: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Querida iglesia, este no es tiempo de escondernos, es tiempo de brillar. El disparo en Utah fue un recordatorio de la oscuridad que avanza, pero también es una oportunidad para que la iglesia muestre su verdadera esencia, ser luz en medio de las tinieblas. No importa cuán oscura se ponga la noche, no importa cuán fuerte suene el odio, la luz de Cristo en nosotros siempre será más fuerte. Así que hoy Dios nos dice: enciende tu lámpara, no te escondas, brilla con todo tu corazón, porque este es nuestro tiempo de alumbrar. Y cuando la iglesia brilla, el mundo no tiene más opción que ver a Cristo en nosotros. Hermanos, si hablamos de brillar en la oscuridad, ahora debemos hablar de la valentía que se necesita para hacerlo, porque vivir el Evangelio en estos tiempos no es para cobardes. Se necesita coraje, convicción y una fe inquebrantable. Jesús nunca prometió que seguirlo sería fácil. Al contrario, advirtió: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Seguir a Cristo no es caminar por una alfombra roja, es cargar una cruz. Esa cruz muchas veces significa ser criticados, rechazados, ridiculizados e incluso perseguidos. Pero también significa vivir con propósito, con esperanza, con la certeza de que vale la pena entregar la vida por aquel que la entregó primero por nosotros. No confundamos. La valentía no es no sentir miedo. La valentía es seguir adelante a pesar del miedo. Los discípulos tuvieron miedo en medio de la tormenta, pero Jesús les dijo: no temáis, yo soy. Juan hot hus. La valentía cristiana no nace de nuestra fuerza, sino de la presencia de Cristo con nosotros. Él es quien nos da el coraje de hablar cuando el mundo nos quiere silenciar. Él es quien nos sostiene cuando todo parece derrumbarse. Piensa en Esteban, el primer mártir. En lugar de retractarse, predicó a Cristo con valentía hasta el último aliento, Hechos 7. Piensa en Daniel, que oraba aunque sabía que lo enviarían al foso de los leones. Piensa en los reformadores, que se levantaron contra la corrupción espiritual de su tiempo, aún sabiendo que arriesgaban sus vidas. La valentía siempre ha sido la marca de los verdaderos discípulos. El problema es que muchos cristianos hoy prefieren un evangelio cómodo, un evangelio que no incomode a nadie, un evangelio que no desafíe el sistema, un evangelio que no implique riesgos. Pero, iglesia, el verdadero evangelio siempre demandará valentía. Valentía para perdonar, valentía para amar, valentía para hacer luz en medio de las tinieblas. Y ahora yo te pregunto, hermano, hermana, ¿estás dispuesto a brillar aunque te cueste críticas? ¿Estás dispuesto a hablar de Cristo aunque se rían de ti? ¿Estás dispuesto a cargar la cruz con valentía en medio de esta generación? Porque este es nuestro tiempo. Este es el momento de la iglesia. No para retroceder, sino para avanzar. No para callar, sino para proclamar. No para esconder la luz, sino para dejarla brillar con todo su poder. Hermanos,
hemos llegado hasta aquí. Escuchen esto, no vinimos a la iglesia para almacenar sentimientos, vinimos para ser transformados y salir transformando. El disparo en Utah nos sacudió, nos hizo mirar la herida y ahora Dios nos invita a entregarla. Hoy el Señor nos habla con voz clara. No desperdicien el dolor, entréguenmelo, yo lo convertiré en misión. No es una frase bonita para compartir en redes, es una orden para el corazón. Si tú llevas una cicatriz, si aún arde la rabia, si la pregunta ¿por qué, Señor?, te despierta de noche, tráela ahora mismo al altar de su presencia. Porque aquí está la gran posibilidad, las heridas dadas a Jesús dejan de ser cárceles y se vuelven mapas. Dios convierte lágrimas en testimonios, llanto en servicio, una angustia en ministerio. Entonces te pregunto con el corazón en la mano, ¿qué vas a hacer con tu herida? ¿La vas a enterrar en silencio o la vas a ofrecer para que Dios la use? Si hoy decides entregar tu dolor a Cristo, te invito a hacer esto ahora. Párate, extiende tus manos o acércate. No es vergüenza, es encuentro. Si no puedes moverte, eleva tu voz donde estés y di, Señor, te doy mi dolor, hazlo misión. Oremos. Señor Jesús, te entregamos nuestras heridas. Toma lo que nos duele, no lo dejes como un peso. Transfórmalo en propósito. Danos valor para perdonar donde hay rencor, sabiduría para exigir justicia donde corresponde y manos para construir puentes donde hay muros. Enciende nuestras lámparas, haz que tu luz salga de nuestras casas, de nuestras escuelas, de nuestro trabajo, que nuestras palabras den vida y no muerte, que nuestras manos sirvan y no hieran. En el nombre de Jesús, amén. Levántense ahora con la convicción de que no saldrán igual que entraron. Lleven hoy una decisión, orar cada día por el que hiere, enseñar paz a los hijos, insistir en la justicia con misericordia, vivir con valentía en su lugar de influencia. Y la bendición sobre ustedes, que el Dios de paz les dé valor, que su gracia renueve sus fuerzas, que la luz de Cristo resplandezca en ustedes y por ustedes muchas vidas sean alcanzadas. Fallón en paz, brilla, y que la obra que comience hoy continúe hasta producir fruto eterno. ¿Quién dice sí a vivir así? ¿Quién va a entregar su herida para que Dios la convierta en misión?